Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Elecciones, nuestra serie sobre las diferentes elecciones que ha habido desde hace 200 años y que hemos recorrido. Y esta es la tercera parte, digamos, de la última elección. Ya ha habido una del mismo tema, previo a la elección de 2024, luego cuando los resultados del Instituto Nacional Electoral, y este ya es el resumen, la síntesis, la buena, porque esta es la correspondiente a la calificación formal, oficial del Tribunal Federal de la, del- de la votación, pues como se llama ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, entonces tenemos nada menos que las elecciones de 2024, elecciones femeninas. Vamos a hacer un repaso, esto ya lo había comentado en los anteriores, pero como este queda como el bueno, como el definitivo, hay que recapitular algunos puntos y agradezco muchísimo su atención en esta emisión pues, reciente, precisamente porque apenas se acaba de dar este hecho de la calificación. Sucedió la calificación el antier, que viene siendo el 14 de agosto de 2024. Ayer, 15 de agosto, se entregó la constancia precisamente a la presidenta electa y pues hoy inmediatamente estamos abordando este tema. ¿Qué sucedió? Bueno, transcurrido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, llegó muy anticipadamente la situación caliente de querer ser presidente, muy, muy anticipado. En el mismo 2018, cuando fue electa como jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ella se perfilaba claramente como una posible candidata o la máxima candidata, a la par quizá de Marcelo Ebrard, que en ese momento iba a ocupar la cartera de Relaciones Exteriores. Al paso del tiempo, el presidente empezó también a calentar la situación y, digamos, casi a la mitad del sexenio, ya empezaba a nombrar algunos otros posibles, nada más como para el relleno. Y esto así llegó precisamente en el 2023 con varios perfiles, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban? Estaba mencionado eh, Augusto Adán López, el secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, que pertenecía al Senado, todo esto por Morena, junto con Marcelo Ebrard, obviamente, que sí entró al juego, y Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se añadieron a ellos en la alianza, curiosamente, desde aquí, porque en otras elecciones corrían en paralelo la cuestión de la postulación y hasta el final se lavaba la mano el candidato del otro partido y decía, no, yo renuncio y mi partido está aliándose con el fuerte, con el otro partido, y entonces pues ya no voy yo como candidato. Y entonces se deslindaban los candidatos o el propio partido, en este caso, por ejemplo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, decían, ya no vamos más con este candidato y mejor vamos con el candidato de la alianza, con Morena, ¿no? Pero acá fue muy peculiar. Acá se sumaron como precandidatos en todo el juego, como las mentadas corcholatas que manejó el presidente, término muy, muy debatible. Se sumaron por el PT Gerardo Fernández Noroña y por el Partido Verde Ecologista Manuel Velasco. Entonces, fue el juego aumentado de la elección interna a través de una encuesta abierta al público. Yo no sé si alguno de ustedes les llamaron por teléfono para esa mentada encuesta, muy debatida también. Y obviamente allí pues salió triunfadora Claudia Sheinbaum arrasando con el 39.4%, atrasito Marcelo Ebrard con el 25.6% y los demás pues mucho más abajo. Marcelo Ebrard todavía allí peleó, quería que se repitiera esto, decía que todos los dados estaban cargados a favor de Claudia, se peleó incluso con el presidente del partido, con Mario Delgado, en fin, echó pestes, hizo berrinche, no se le hizo gran caso, entró una impugnación ante el
propio tribunal electoral, que le dio la razón en que no estaba haciéndose equitativo en la manera, digamos, en el trato que se le estaba dando, y pues simplemente Morena aceptó que a lo mejor había habido ciertas irregularidades y la atención, en fin, sacaron un escrito en que aceptaban ciertas anomalías, pero que no eh, incidían demasiado en la cuestión de la encuesta y que se tomarían, digamos, en cuenta para una próxima. Y ya con eso, después de mucho berrinche, después de que parecía que a lo mejor se iba de candidato a Ebrard a Movimiento Ciudadano, de que a lo mejor iba a tomar una corriente nueva, hasta le puso nombre, este, y iba a recorrer el país, o sea, hacer muchísimo ruido, a salir nuevamente en los medios a decir que desde ese momento empezaba a ser precandidato para el 2030, tema que vamos a tocar posteriormente. Y bueno, después de todo eso vino una especie de silencio, de acuerdo cuando ya ganó Claudia Sheinbaum, que le dieron el bastón de mando, etcétera. Pues finalmente se sentaron a negociar. No sabemos los puntos de negociación, entre ellos, pues que le está dando precisamente juego dentro del gabinete. Y en el fondo yo creo que además Marcelo Ebrard se quedó con la sensación de que él va a ser el siguiente, ¿no? Y eso va a ser una nueva historia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a volver a enojar? ¿Va a quedar tranquilo? No sabemos. Bueno, total, que en esto quedó totalmente Claudia Sheinbaum por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. En el lado de la oposición, el escándalo también del relajito entre un montón de candidatos, se llegó a más de 100 personas que se registraron, después recortaron hacia 33, después recortaron hacia 9, 6, en fin, trajeron un relajo allí y finalmente los últimos por sondeo también se metieron en el juego prácticamente 6, que fueron Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Se hizo la pequeña encuesta, Silvano Aureoles y Mancera del PRD quedaron prácticamente descartados por el ínfimo porcentaje, y entonces ya nada más quedaron de la Madrid, Santiago Krill y Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez. Entonces, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid por el PRI y Santiago Krill y Xochitl Gálvez por el PAN, aunque siempre Xochitl Gálvez dijo que ella no era, pues no es del partido, pero siempre había jugado con el partido, siempre había estado en el gabinete del PAN y todas estas cosas. Entonces, pues el PAN fue realmente el que llevó la batuta en ese caso. Enrique de la Madrid y Santiago Krill terminaron en el proceso por deslindarse en una segunda encuesta que hubo por allí. Y ya en la fase final nada más era Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez. Y ahí también fue el relajo de cómo sacaron del juego a Beatriz Paredes, la convencieron y dijo que sí, que también se retiraba. Y entonces ya no hubo la otra contraparte que iba a ser, aparte de la encuesta, que ahí estaban copiándole a Morena, la otra parte iba a ser una votación abierta al público que ya se había registrado y se iba a llevar a cabo con las dos candidatas, pero ya no hubo esa situación y ya quedó Xochitl Gálvez dentro de ese mentado Frente Amplio por México, todavía con ese nombre en ese momento, que lo componía entonces el PAN, el PRD y el PRI, increíblemente, ¿no? Nunca se había pensado que PAN y PRI fueran a ir de la mano. En Movimiento Ciudadano tampoco cantaron mal las rancheras. El que eligieron era el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Aceptó, empezó a hacer sus primeros anuncios, pero como no quedó de sustituto a quien quería en el gobierno de Nuevo León, se hizo un lío ahí junto con el Congreso. Se nombró finalmente a uno que no quería, pero se nombró por unas horas porque a la mera Samuel García renunció a la candidatura y dijo, mejor me regreso al gobierno. Seguramente se dice, pues por mantener reservadas muchas cosas que a lo mejor iban a descubrir con un opositor allí en la gubernatura. Total, que hizo un numerito Samuel García
Y entonces quedó desestabilizado el Movimiento Ciudadano porque ya traía toda la concepción de que iba a ser su candidato Samuel García. Luego parecía que Patricia Mercado podía entrar al juego, hubiera sido muy interesante que fueran 3 mujeres las candidatas, hubiera estado muy entretenido, hubiera quizá ganado más votos todavía Patricia Mercado en Movimiento Ciudadano, y no ocurrió. Bueno, total, que le entró al juego el que era el coordinador de la campaña de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, y él corrió como candidato. Y luego hubo todo un juego también, en donde descartaron a 27 personas como posibles independientes. Los finalistas eran Hugo Eric Flores Cervantes, Ulises Ruiz, que había sido gobernador de Oaxaca, expriista, bueno, hasta ese momento había sido priista, pero ya iba por independiente, y el actor Eduardo Verástegui, ¿no? Y este era el que parecía que iba a lograr finalmente ser el único que entrara al juego, pero tampoco logró las firmas correspondientes a los requisitos, iba para afuera, no hubo independientes en esta elección. Situación que todavía queda en deuda dentro de las reformas electorales que se hacen, dar facilidades para que haya candidatos independientes de la ciudadanía, ponen muchos requisitos, ponen muchas trabas, muchas exigencias, y después de tantos y tantos, a la mano se van descartando. Había ocurrido en el 2018 algo similar, casi se habían descartado a todos, pero reclamaron y a la mejor hora pues sí entró al juego Margarita Zavala y el Bronco Mentado, el que era también gobernador de Nuevo León, entraron a la disputa y entonces pues así quedaron. Pero y fueron aceptados, en ese caso 2 independientes a la mejor. Y además reclamó, por ejemplo, el Bronco, que lo estaban sacando de la jugada, reclamó y le dieron la razón. Y fue a la manera el último que quedó, porque Margarita Zavala en plena campaña renunció. Pero eso ya fue, eso ya lo conté, ¿no? Nada más que vino a colación, porque en esta que podría haber sido también que aceptaran independientes, si en la anterior se había logrado colar 2 independientes, aquí no se logró colar a nadie, ¿no? Ninguno de los independientes. Bueno, total, que así fue, así ocurrió todo. Previo a la campaña, he narrado otras elecciones en que ha habido violencia, violencia por la cuestión revolucionaria, por la cuestión de conflictos civiles internos del país. Luego, también violencia preelectoral con los candidatos, alrededor de las campañas, etcétera. Siempre han existido mucha violencia, pero en los últimos tramos, ya desde, sobre todo de Peña Nieto, en la elección de Peña Nieto, en la elección de Manuel López Obrador y en la elección de Claudia Sheinbaum, ha habido mucha violencia de organizaciones criminales. Entonces, en este caso, según un dato, hubo 760 casos de violencia estimados alrededor de las campañas, 36 contra aspirantes. En conjunto, precandidatos, aspirantes que a la mano no quedaron registrados, etcétera, pero es un volumen importante, sobre todo a partir del comienzo del año, de 2024. Este, y pues tiene el resumen de que fueron como 10 personas más que en la elección anterior. O sea que en promedio fue similar. Tampoco fue un volumen exageradísimo, sino que se usa ahora un conteo mayor con todo lo que pudo haber sido involucrados, pero terminaron siendo aproximadamente 10 personas más que en la elección anterior. Permítame un segundo. Que de pronto surgen aquí detalles de atención. Bueno, vamos a ver eso fue más o menos el panorama, y entonces pues ya vamos a los resultados. Miren, ahora lo hice más concreto que otras veces que digo más cosas. Obviamente hubo impugnaciones, pero bueno, vamos a esta cuestión. El INE dio los resultados, tardó unas horas de más de las que había dicho, se calentaron mucho los ánimos, etcétera. Xochitl Gálvez además salió a reconocer, le hizo la llamada pues a Claudia Sheinbaum,
aunque le estaban engañando en su propia coalición de que ella era la ganadora, pero sabían bien que las cosas no pintaban de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente en votos nulos hubo 1.400.144 votos que equivalen al 2.3%. Bueno, estoy subrayando esto porque eso sucedió con el INE. Ya saben ustedes que hubo unas cifras, prácticamente se movieron muy poco con el paso del tiempo, con esas impugnaciones que hubo, que a la mera fueron desechadas. Se aceptó que hubo mucha cuestión de precampaña anticipada por todos los partidos, salvo Movimiento Ciudadano, que respetó las reglas, los tiempos, pero PAN, PRI, toda esa alianza, junto con también la alianza de Morena, PT y PBM, todos se adelantaron exageradamente, ¿no? Y disfrazaron sus elecciones nombrando a sus precandidatos con otros títulos, otras etiquetas, y después ya por fin fueron precandidatos. Y después de todo esto, pues también se mencionó lo del presidente que influyó mucho, eh, mencionó mucho la cuestión a favor de Claudia Sheinbaum, de su candidata, parecido a lo que había sucedido con Vicente Fox, nada más que incluso acá ni siquiera le dieron tanta relevancia en las conclusiones finales. Aquella vez hubo una especie de subrayado en la determinación. Acá ligeramente, de menor manera, desecharon las impugnaciones, las amonestaciones corrieron previamente en sus tiempos y entonces todo pintó a que quedó planchado el asunto y las cifras variaron pequeñamente. Pero estas ya son las que quedan para la historia, son las del TRIFE, la del Tribunal Federal Electoral, bueno, ahora no se llama ya Federal Electoral, es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Lo que pasa es que aquí apunté equivocadamente TRIFE. TRIFE se le llamaba antes, a veces todavía algunos le dicen así, pero es el Tribunal del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, entonces vamos con los resultados. Votos nulos, 1.400.144 para un 2,3%. No registrados, 83.114 votos para el 0.1%. Tenemos a Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano con 6.204.710 votos para el 10.3%. Xochitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRD y PRI, con 16.502.697 votos para el 27.4%. Y Claudia Sheinbaum, por Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, 35.924.519 votos para el 59.7%. Los porcentajes no variaron en absoluto y apenas las centenas finales de cada uno de estos registros variaron lo mínimo, la mayoría un poco hacia arriba. Bueno, este fue el resultado final de la elección de 2024 y por fin se declaró a Claudia Sheinbaum presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, que tomará posesión el 1 de octubre de este año y su gestión durará hasta el 30 de septiembre de 2030. Estas han sido las elecciones femeninas porque fundamentalmente entraron en juego dos mujeres. Históricamente, ahora sí, habían entrado ya otras candidatas previamente, pero nunca con una fuerza y una posibilidad de triunfo como en esta ocasión. Así que esto fue la elección de 2024 de elecciones femeninas y tendremos el cierre de esta serie de cápsulas con el futuro, con 2030. Nada más que esa será otra historia y en un par de meses tendré esa cápsula especial, muy adelantada, pero pues así son las cosas. Ya que corra nuevamente la nueva presidencia, ya hay varias personas en juego, que se nombra, ya hace rato mencioné lo de Marcelo Ebrard, y así van a estar muchísimos más en los reflectores. Por hoy ha sido todo en esta parte, en esta cápsula, digamos, de esta serie de elecciones y les agradezco, Teófilo Huerta, les agradece su atención.
aquí queda grabado, espero sus comentarios y muchísimas gracias a todos que por ahí se hayan asomado en este momento. Saludos a Yasmín Pérez. Según eso, 3 personas más reaccionaron. Nada más que aquí no veo yo quienes hayan sido. No, no puedo ir a ello. Pero les agradezco infinitamente la atención a esta emisión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo de esta serie de elecciones en un par de meses con el cierre definitivo y recuerden que también tenemos la serie pendiente todavía de fichitas presidenciales. Nos estamos saludando. Muchas gracias. Hasta luego.